La primera vez que yo llegué como espectadora. La segunda vez que llegué como actriz. En Beta y Eladim teníamos un grupo de teatro, Los Papás, y entramos a concursar y nos ganamos en ese entonces el primer lugar con una obra de teatro que se llamaba El Coco. Para mí haber sido actriz fue una de las experiencias más poderosas que he tenido, porque cuando tú te pones el disfraz de cualquier personaje, dejas de ser tú y entonces puedes jugar y te puedes arriesgar a hacer cosas que de otra manera no harías. Entonces, el personaje que yo desempeñaba era un personaje en el que era una escritora y todo el tiempo estaba cubierta y aparentemente estaba muy malhumorada y muy preocupada, y llega un momento en la obra en la que yo me libero, y entonces me libero incluso de la ropa, y recuerdo la sensación que tenía cada vez que ensayábamos, y especialmente el día de la puesta en escena, que cuando yo me liberé de la capa que tenía, sentía que estaba volando. O sea, una sensación muy padre de poder hacer una parte de mí que normalmente no hacía, o mostrar una parte de mí que normalmente no hacía. Y bueno, fue muy poderoso, muy liberador. En mi caso, como productora, yo tenía claro que lo que tenía que hacer era hacer que la redundancia, la producción que íbamos a hacer cada año fuera más fuerte, más grande, una propuesta más choncha en cuanto a lo que íbamos a ofrecer. Yo me puse como propósito que hubieran más grupos participando. ¿Y por qué? Porque más grupos significan más niños, más jóvenes, más adultos con la posibilidad de tener esta experiencia teatral. Y a mí me era muy importante que en las escuelas y en las instituciones nos ayudaran a visualizar a esa población que a veces es más transparente, que a veces como que se pierde, y que fomentaran que hubieran estos grupos y que los apoyaran para que más gente se beneficiara de la experiencia, y afortunadamente lo logramos. Ese año tuvimos casi un 30% más de grupos. Yo sentí una bienvenida muy padre, tanto a mi persona como a mis propuestas. Sentí que querían hacer equipo conmigo y que se entusiasmaban con lo que yo venía a proponer. Claro que primero yo quise escuchar qué es lo que se estaba haciendo. Ya había sido coproductora, pero pues nunca es lo mismo. Sentí que había unas ganas padrísimas de cooperar, de participar, de buscar nuevas propuestas, y sí fue uno de los proyectos más gozosos que tuve yo en mi tránsito como ejecutiva en el deportivo. Una vez que yo tuve el privilegio de haber sido productora de la BIMA, sí tuve una sensibilidad diferente no hacia las artes, porque a las artes siempre lo he tenido, pero sí hacia el teatro. Pude entender algunos conceptos que solo cuando estás muy metido los notas y entonces ya los buscas o les prestas atención, y siento que he gozado diferente el teatro a partir de haber sido productora. De hecho, la semana pasada fuimos a ver una obra de teatro y bueno, yo quería abrazar a todos los actores porque entendía por lo que estaban pasando y lo que estaban sintiendo, y estaba admirando como demasiado su trabajo.
hubieron 3 o 4 personas dentro del grupo de voluntarios que me tocaron mucho como persona. Sus historias personales, su sensibilidad, la emoción con la que participaban, cómo pareciera que la Abimá era todo su mundo, y ahora con el paso de los años me doy cuenta que sí, que a lo mejor ahí estaban haciendo sus pininos, pero hoy se dedican al teatro, y para mí era increíble ir viendo como si fueran de veras mariposas que en ese año se fueron abriendo. Eso fue una cosa que me llevé y que hoy la recuerdo con mucho cariño. Y la segunda, lo que platicaba hace ratito, el esfuerzo que personalmente yo invertí principalmente en las escuelas para tratar de sensibilizar, en este caso a los directores, de que hay una población que es importante empujar para que tengan un espacio donde poder expresarse, donde tengan literalmente un foco que puedan sentir que existen, porque sí hay, especialmente niños, muchos niños que les cuesta mucho trabajo sentir pertenencia en algún lado, y a veces son segregados, a veces son molestados por las diferencias que tienen en cuanto a gustos, a veces incluso físicamente, y mucha de esta población terminamos en el teatro, y ver que sí había esta conciencia que en algunos de los directores no había, siento que para mí fue misión cumplida. El mundo de la magia. Lo que yo le desearía a la Abimá, no solo en los próximos 35 años, sino hasta la eternidad, es que siga siendo un espacio y cada vez más grande, donde quien quiera entrar quepa, que sea un escalón hacia el brillo, hacia el autodescubrimiento, hacia sentir que hay un mundo infinito más allá del escenario, y que cada uno de los personajes que podemos interpretar se convierta en un deseo más por querer otro y otro y otro personaje, y de esa manera ir conociendo pues las diferentes facetas que cada uno de estos artistas vaya a desempeñar, y que se multiplique. Las obras de teatro de la Abimá son obras que no debemos de perdernos, que pueden hacer cambios y descubrimientos maravillosos, y que ojalá que se den la oportunidad de entrar en esta magia del teatro.